Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Aquí vengo trayendo la parte 20 de los fundamentos de programación con C#, siendo pues esta la última parte de los fundamentos de programación ya para entrar en el siguiente video al tema de programación orientada a objetos. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el concepto de los tipos genéricos. ¿Cómo podemos usar los tipos genéricos y cómo es que esto pues realmente nos beneficia y nos puede hacer un código mucho más reutilizable al momento de programar? Bien. Antes de empezar, les invito a que pasen por la plataforma coide.com, pueden registrarse aquí en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otras personas para intercambiar sus conocimientos. Bien, dicho esto, yo creo que empezamos. Lo primero será que creen su proyecto de consola, obviamente como hemos estado trabajando hasta el momento, en lo cual vamos a implementar aquí el uso de interfaces basado en los tipos genéricos que podemos pues añadir o extender para que de esta manera podamos tener tal vez códigos un poco más reutilizables al momento de desarrollar software. Bien, ¿en qué consisten los tipos genéricos? Pues tal como el nombre lo dice, tipos genéricos simplemente vendría a ser una manera de usar, puede ser una clase, puede ser una interfaz, en lo cual vamos a definir un tipo que va a ser genérico, pues diciéndolo genérico por el mismo hecho de que vamos a definirlo de forma dinámica, para lo cual va a poder ser partícipe y va a poder ser usado por diferentes clases haciendo una modificación de un tipo de datos que le podemos pasar. Bien, tal vez suene un poco abstracto de forma teórica, por lo tanto lo vamos a ver directamente en la práctica y cómo podemos aplicarlo a esto. Vamos a crear en este caso tres clases, ¿ok? Por ejemplo, vamos a crear una clase que sea, no lo sé, vamos a ponerle clase 1 en texto, porque puede ser al final cualquier clase, clase 1.cs. Creamos otra clase que sea clase 2.cs y finalmente creamos una tercera clase que va a ser clase 3.cs. Listo. Ahora damos el formato adecuado al código, limpiamos el código tal como lo hago por las buenas prácticas, ¿cierto? Por lo cual eso simplemente es una recomendación personal de no dejar código que no estemos realmente utilizando en nuestro desarrollo. Entonces limpio las tres clases como debo dejarlo, como creo que es conveniente, de la siguiente manera, y lo dejo todo por ahí. Listo. Tenemos aquí la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Imagínense, estas clases obviamente pueden ser cualquier tipo de clases, puede ser, no sé, me imagino que cuando estamos desarrollando un sistema podría ser esto una clase persona que se encargue de insertar, editar, eliminar y actualizar los datos de la persona. Esto puede ser datos, no sé, podría ser ventas, por ejemplo, que también tendría que hacer insertar, eliminar, actualizar. Y esto podría ser una clase cualquiera también, como puede ser usuario, que va a tener las opciones insertar, eliminar, editar, ¿cierto? Y listar, tal como el resto de clases. Por lo tanto, de esta manera le pusimos clase 1, clase 2 y clase 3, por lo que vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Esta clase 1, 2 y 3 va a tener un único método que va a ser, por ejemplo, operar. En ese método operar podemos definir cualquier cosa que quisiéramos nosotros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de que hemos creado las tres clases, vamos a crear una interfaz. Por lo cual vamos aquí a nuevo, vamos a new item, seleccionamos aquí interface y le ponemos el nombre, por ejemplo, iClass, ¿ok? Una iClass de interface clases. Va a ser como nuestro interfaz general para todas esas clases. Entonces le pongo agregar un iClass, iClass, ahí está. Lo limpio el código, que obviamente no lo voy a usar para este ejemplo, dejándolo de la siguiente manera, un public interface iClass. Listo. Ahora, en esta interfaz yo voy a definir un public que sea, por ejemplo, int operar, lo que va a tener el método que va a tener las tres clases, ¿cierto? Y le pongo aquí simplemente punto y coma. Ahora vamos a ver, el public, como les había mencionado en el video anterior, el modificador no va a ir aquí definido en los interfaces. Si es que vienen de Java, en Java sí se define el modificador, que puede ser público o privado, así que tengan mucho cuidado. En C# no se define, por lo cual podemos eso ya trabajarlo directamente en nuestras clases. Entonces, dicho eso, pues continuamos. Imagínense que tenemos un método operar dentro de la interfaz.
pero estamos definiendo de forma estática que esto retorne un entero, ¿cierto? Ahora, si implementamos nosotros en la clase 1, lo implemento pues el clase, fíjense, le doy control punto e implementamos, me va a generar el public int operar, con el throw obviamente para sobreescribir el código, ¿cierto? Entonces se van a dar cuenta aquí que directamente me está ya incorporando el tipo de dato que va a retornar. Si yo le cambio esto a float, simplemente pues va a seguir marcando como un error, porque esto lo va a considerar como otro método que estoy definiendo dentro de la clase. Y al darle aquí pues control punto, igual va a tener que implementar el método que hace falta para poder trabajar, que retorna obviamente el tipo entero. Entonces voy a borrar nuevamente esto, y fíjense que al definirlo de esta manera nos está dando un tipo ya específico. Por lo tanto, hagan de cuenta que yo quiero tener aquí un método operar que estoy implementando desde la interfaz, pero que en la clase 1 tenga que retornar un tipo float. En la clase 2 también voy a tener implementado lo que es iClass, por lo cual le pongo pues aquí los puntos iClass, iClase, con lo que también tendría un método operar cuando lo implemente. Y en la clase 3 también un iClase, que al momento de implementarlo van a ver que también automáticamente me incorpora con el tipo entero, pero yo también quiero que tenga un método operar. Sin embargo, en la clase 1 quiero que me retorne un tipo float y que me reciba un parámetro float. En la clase 2 quiero que me incorpore un tipo, no sé, int, por ejemplo, que me retorne un tipo int y que me pase como parámetro también un entero. Y en la clase 3 que me retorne un tipo string y que me pase como parámetro también un tipo string. Por lo cual, como yo tengo aquí un int operar, van a saber que si implementan los tres, automáticamente para los tres casos va a ser simplemente operar el caso con lo que se va a trabajar, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es aquí usar los tipos genéricos, lo que justamente les he mencionado. ¿Y cómo defino esto? Simplemente aquí en el public interface y clase, después del nombre que le he dado a la interfaz, le puedo poner mayor, o en este caso menor que, mayor que, y dentro de esto definir el tipo, que puede ser un tipo T, por ejemplo. Eso puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, no hay ningún problema. Entonces yo le puedo poner el tipo que es tipo T, pero aquí en vez que me retorne el entero, simplemente le pongo que me retorne ese tipo que voy a definir como tipo T. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ahí simplemente estamos definiendo el tipo que va a retornar. Por lo tanto, fíjense que aquí ya me va a pedir que a este iClase que estoy implementando de la interfaz tengo que definir el tipo. Y aquí como tipo le voy a pasar el tipo que obviamente yo quiero que me haga como el retorno que lo he definido pues aquí, que en vez que me retorne la T, tiene que retornar el tipo que defina entre estos símbolos en la implementación. Que para mi primer caso puede ser un float, por ejemplo, por lo cual aquí al final me voy, le doy simplemente control punto y ahora sí lo implemento. Y verán que me retorna un public float operar. Para el segundo caso quiero que me retorne un tipo int, por lo que le pongo int y al final control punto, lo implemento y me retorna un public int operar. ¿Se dan cuenta? Y finalmente para el tercer caso le pondría que me retorne un tipo string, me voy a la parte final, le doy control punto, le doy enter y me implementa el método operar con el tipo que me va a retornar pues simplemente string. Entonces ya tengo aquí funcional los tipos que tiene que retornarme, que son tipos variables prácticamente con respecto al tipo genérico que estoy definiendo para el interfaz. Entonces esto nos ayuda bastante para hacer códigos, como les menciono, reutilizables, que de esta manera puedo definir un único interfaz y usarlo en tres clases que me va a retornar tipos distintos. A lo que anteriormente pues podría tal vez haber pensado realizar tres interfaces diferentes para cada caso, ¿cierto? Por lo tanto, si se asemeja tanto como esto, simplemente podemos usar los tipos genéricos. Pero vayamos un paso más adelante. Por ejemplo, tengo aquí el tipo que quiero que me retorne, pero por algún motivo yo quiero también definir un tipo diferente para el parámetro que puede recibir, como les había mencionado hace un momento. Por lo tanto, yo puedo tener aquí un tipo T, pero también puedo pasarle con una coma un tipo X, digamos, ¿ok? O sea, como les dije, son variables X, Y, Z, no hay ningún problema. Por lo cual yo indicaría que aquí me pase un X en la variable X, de esa manera. Entonces este X va a ser el tipo y este X de aquí es simplemente la variable, o sea, puede ser incluso variable, para entenderlo mejor, dejándolo como variable, ¿ok? Entonces yo vendría por aquí y fíjense que ahora marca error porque tengo que incorporar un segundo tipo, que eso sea por ejemplo un float y que aquí me reciba simplemente para probar, ¿ok? Sin embargo no vamos a hacer nada por el momento, pero que me pase un string.
Entonces fíjense que me marca error porque obviamente aquí no se ha definido el método que corresponde a esa implementación, por lo cual yo puedo borrarlo esto nuevamente si no quiero completarlo. Le doy control punto al final y cuando lo implemente fíjense que aparece float operar y el tipo string variable. Entonces ya pasa el tipo de retorno como un primer tipo y el tipo de parámetro como el segundo tipo genérico que he definido, en lo cual ya estoy definiendo en esta parte. Lo mismo para este caso, este es un entero y digamos que como parámetro me recibe un float. Aquí lo puedo completar con un float variable, que es obviamente el nombre, con lo cual lo guardo y no me marque error porque esto ya obviamente corresponde pues al interfaz, ¿cierto? Es lo mismo que borrarlo para que no se compliquen algunos e implementarlo. Es lo mismo que estoy haciendo, solo estoy completando el código. Y finalmente aquí un string, como ejemplo, no me niega nada que pueda hacer el mismo tipo para ambas partes, por lo cual simplemente puedo poner el mismo tipo, lo implemento y ahí tengo que retorne un string y que pase un string, ¿ok? Entonces de esa manera pues podemos usar los tipos genéricos, con lo cual podemos trabajar obviamente dentro de nuestra interfaz implementado para poder obviamente trabajarlo en las clases, en la implementación que le corresponda pasando el tipo. Pero tengan en cuenta que esto no se limita exclusivamente a interfaces, también lo podemos usar en el tema de herencia, que es un tema que lo vamos a ver posteriormente, pero ya tengan en cuenta que obviamente yo no lo voy a mencionar ya a detalle como lo estoy haciendo ahora, simplemente sepan que esto de los tipos genéricos como se está definiendo en esta parte también lo podemos definir en el tema de herencia que vamos a ver posteriormente, por lo cual así como funciona en la implementación de interfaces podemos hacer al heredar de otra clase, que es un tema que se va a ver en el aspecto de programación orientada a aspectos, valga la redundancia. Bien, entonces llegando un poco más o avanzando un poco más con respecto a esto, yo podría crear ya las instancias de estas clases. Por ejemplo, yo tengo aquí el iClass, obviamente a través de la interfaz vamos a hacerlo. Tengo el iClass en el cual yo podría implementar, ¿cierto? Pero fíjense que aquí me va a pedir el tipo, por lo cual tendría que definir el tipo que va a tener con respecto a la clase. Sin embargo, yo podría hacer la instancia de forma directa, poniendo aquí obviamente el tipo que va a recibir, que en este caso vamos a hacer la instancia de nuestra clase 1 que recibe un float y un string, por lo cual hay que hacer que sea compatible con eso, poniéndole por aquí pues un float, string, para que pueda recibir en una variable x a la instancia igual a new clase 1. Entonces puedo hacer esto obviamente de la siguiente manera, con lo cual esta clase se genera su instancia sobre esta interfaz que estoy definiendo con los tipos. Claro que puedo hacer también una instancia directa de clase 1, con lo cual no me complicaría tanto para definir todavía estos tipos. Sin embargo, queremos ver ahora exactamente cómo podemos trabajar, obviamente, a través de las interfaces. Podemos hacer lo mismo para las otras dos clases. Para la clase 2, vamos a ver, aquí está la clase 2, y para la clase 3. Y obviamente tenemos que revisar pues los tipos y también cambiando las variables, uno va a ser x, el otro y el otro z. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer los tipos que obviamente tienen que corresponder a lo que hemos definido, que aquí es un entero y un float para el 2, un entero y un float, y para esta tercera clase es un string y un string. Entonces ambos casos son string, y listo. Ya lo tengo ahí con los tipos que le corresponde sobre la implementación que se está cargando dicha instancia de cada clase. Entonces en base a eso yo puedo usar los métodos. Por ejemplo, aquí no lo he sobrescrito el código, por lo cual simplemente lanza un throw. Pero para la clase 1 que recibe como parámetro un string y retorna un float, voy a hacer que por ejemplo lo convierta a eso, ¿ok? Entonces que simplemente retorne un return a float.parseflow o parse, vamos a parsear a la variable que reciba. Obviamente no vamos a borrar el tema de validaciones, por lo cual vamos a pasarle un dato una cadena que es compatible a la conversión con un float, para no estar ahí viendo si se puede convertir o no y nada más de eso, ¿ok? Entonces ponemos directamente la variable que recibimos como string y lo convertimos a float para que lo retorne. Entonces aquí podemos hacer otra cosa. Por ejemplo, esto nos incorpora un float y aquí tenemos un entero, por lo cual podríamos hacer lo siguiente, que haga un return la suma de ambos del número. De un número, por ejemplo, un número estático que sea 7 más variable, ¿ok? Entonces incluso aquí podría ser vamos a ver, un mat.round, fíjense, eso nos sirve para redondear, por lo tanto aquí podemos poner el 7 más variable directamente. Pero aquí recibe un tipo doble, por lo tanto tendría que ser un
una conversión doble.parse, lo vamos a parsear y ahí está, 7 más variable, el cual, a ver, vamos a ver, aún no lo puede convertir porque este parse nos recibe un tipo string. Ok, un string. Entonces no vamos a complicarnos mucho porque ese no es el objetivo del tema de tipos genéricos. Vamos a hacer algo más sencillo, ok, no quiero complicarles mucho. Vamos a hacer algo sencillo, un int.parse, ahí está, y vamos a parsearlo a la variable .toString. O sea, primero convertimos la variable que estamos recibiendo a una cadena y eso lo convertimos a un entero. Mejor eso, algo más simple, para no complicar. Lo que nos importa es que esos tipos, como estamos indicando que retorne y que simplemente pase como parámetro funcione, hacemos simplemente esto. Y para que sea correcto y no haya inconveniente, vamos a hacer que este float al final sea solamente un número entero en una cadena, ¿ok? Y en la clase 3 que recibe string, que diga simplemente, por ejemplo, un return hola desde, y no sé, aquí concatenamos la variable que recibimos. Ya está. Entonces, cada uno tiene un comportamiento distinto con respecto al tipo que recibe. Obviamente en este método operar podríamos hacer cualquier cosa que nosotros queramos, ¿cierto? O pueden tener más métodos definidos a través de la implementación de la interfaz. Por lo tanto, lo último sería poner un console.writeLine y aquí darle, por ejemplo, un x.operar, el cual me recibe como tipo a un string, el cual dijimos que ese string va a ser el parseo a un float. Por lo tanto, para que no tenga complicaciones, le voy a poner un 10.5. Y está. Para el segundo y tercer caso, que va a ser en y.operar, que en este segundo caso va a ser el parseo a un tipo entero de un float. Por lo tanto, yo le puedo pasar aquí directamente. Fíjense, si le pongo 10.5 en cadena, obviamente no funciona, por lo cual le voy a poner un 7.0. Obviamente se representa como un float también, pero esto lo vamos a convertir o parsear simplemente al tipo entero. Y marca error porque no lo reconoce como float, ¿ok? Sino como double, por lo cual una F le ponemos al final para que esto identifique que es un tipo float. Ya está. Y finalmente para la clase 3 nos dice hola desde y el string que estamos recibiendo lo concatena, por lo cual podemos poner aquí, por ejemplo, codidep.com y listo, ya está. Veamos los tres casos. Para poder probar simplemente ponemos por aquí un console.readline y ejecutamos el programa. Esperamos un momento y fíjense qué es lo que sale por acá. Aunque se detuvo, parece que sale una excepción. Vamos a ver, me indica que ha ocurrido una excepción en el mscorelib.dll. Vamos a ver cuál es el error. Me parece que no lo está parseando porque le pusimos 7.0. Así que me dice el tipo de entrada, en este caso de la cadena, no fue en el formato correcto. Ok, vamos a ver. En la clase 1 ocurre esto, ¿cierto? Al momento de operar el parseo float de la variable que le estamos pasando como cadena. Ok, me parece que es el 10.5 para este caso. Se supone que debería funcionar un float.parse variable y me imagino que lo está reconociendo como un doble, por lo tanto vamos a poner una F al final y yo me imagino que con eso debería funcionar. Aunque, a ver, veamos un momento, veamos. No, el error no era ahí, disculpen. Dejamos como estaba esto. Ejecutamos, vamos a ver dónde es el error. Nuevamente. No tiene el formato correcto del campo de entrada. 10.5 y 7, pero en este caso nos da los dos, pero no nos da el tercer caso. Entonces el error no es aquí, aunque lo está marcando por algún motivo aquí. Es por el tema de la interfaz y la implementación que se está realizando, ¿ok? Solamente hay que tener mucho cuidado con esto. Un flow de string, aquí está el flow de string, el detalle está pasando por aquí. Ah, ok, muy bien, sí está bien entonces, sí estaba marcando en la clase 1, solo que lo que le puse aquí es la instancia de X de clase 1, no es le faltó cambiar acá, la instancia de Z. Bien, ahora sí, X.operar, Y.operar y Z.operar. Por lo cual ahora sí podemos ejecutar, fíjense, y saldrá pues aquí 10.5, 7 y hola desde codidep.com. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto tengan en cuenta que a través de la interfaz que estamos implementando con los tipos genéricos,
En dicha implementación que hacemos para la clase podemos definir los tipos que vamos a usar con respecto a cada caso que se pueda presentar, y finalmente esos tipos se incorporan sobre el método que hemos definido dentro de nuestra interfaz para posteriormente realizar la instancia y usar dicho método operar de acuerdo a los tipos que hemos pasado con respecto a la información que podemos pasar de, ya sea como parámetro o como el tipo de retorno que tenga. Tengan en cuenta que eso mismo podemos usar para variables, para pasarlo pues como variables privadas, no necesariamente va a ser pues para usarlo solamente dentro de estos métodos, ¿ok? Podríamos tener definido ciertas variables, con lo cual podemos pasarlo como tipos genéricos para poder usar de forma interna todo esto. Y bien, espero que se haya entendido ese tema, que si lo han visto recién a veces se les complica un poco, en la utilidad al menos, pero a medida vamos a ir avanzando más en los conceptos, al menos entrando al tema de programación orientada a objetos y demás, vamos a poder ver que eso es realmente muy útil, en especial pues justamente para el tema de reutilización de códigos, y de esta manera pues implementar de forma directa muchos interfaces sobre unas clases, hacer herencia en cascada a través de interfaces y dichos interfaces implementarlo en clases que hayan sido heredadas, para que así podamos tal vez trabajar de una forma más dinámica en la implementación de una arquitectura de software adecuada al momento de desarrollar software. Tal vez todo esto suena un poquito desconocido para muchos que recién están siguiendo el curso, por lo tanto no desesperen por lo que vamos a ver todo esto parte por parte, pero este tema sería el último tema de los fundamentos de programación con C#, quedando pues en el tema número 20, para posteriormente entrar en la siguiente publicación con el tema de programación orientada a objetos. Por lo cual simplemente tengan en cuenta que aún vamos a continuar con los temas de C#. Dicho esto pues, les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también pueden ser partícipes en el chat para intercambiar conocimientos con otros usuarios y así ampliar pues sus habilidades. Dicho esto me despido y será hasta la siguiente.